Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy viajamos bastante atrás en el tiempo, casi 2 milenios, para entender un poco mejor los orígenes de la Navidad y la Pascua, cómo se vivían estas fiestas que son tan centrales hoy, allá por el siglo II. Es una pregunta fascinante, la verdad. Pues sí, tenemos delante un documento, una fuente interesante que nos da algunas pistas sobre las prácticas litúrgicas en tiempos de San Telésforo. Esto es, hacia el 125-136 después de Cristo. Eso es, en plena época de la Iglesia primitiva. Y lo que sugiere es que estas celebraciones, ojo, ya eran vitales, no algo secundario. Claro, nuestra idea hoy es, pues eso, desentrañar cómo esas formas antiguas de celebrar esa liturgia temprana no solo puso las bases de lo que tenemos hoy, sino que era ya el corazón de la fe vivida. El núcleo mismo. Vamos a meternos en ello. Empezamos, si te parece, por la Navidad. El documento que manejamos indica que, aunque no era como ahora, ¿no? Una fiesta fijada universalmente en diciembre, No, aún no. pero ya había cosas importantes. Menciona a San Telésforo, que fue obispo de Roma, y se le atribuye nada menos que promover una misa nocturna, una misa especial para celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Qué significaba eso entonces? Pues mira, tenía una carga simbólica y teológica enorme. No era simplemente, vamos a decir, recordar un cumpleaños histórico. Claro, no era solo el evento. No, era mucho más. Era proclamar públicamente el misterio central de la Encarnación, es decir, la creencia potentísima de que Dios mismo se había hecho humano, había nacido como un bebé. La liturgia, la celebración en sí, ya era teología pura en acción. ¿Y lo de celebrarlo de noche tenía alguna intención detrás? ¿Algún porqué? Totalmente. Celebrar de noche, según se intuye por el contexto de la época, buscaba subrayar un contraste muy visual, muy potente. ¿El contraste entre qué? Pues, por un lado, la oscuridad, ¿no? La oscuridad del mundo pagano, o de la incredulidad, si quieres. Y por otro, de repente, la irrupción de la luz que representaba a Cristo. Ah, claro, es una imagen muy fuerte. Muy fuerte, y que conecta directamente, fíjate, con el prólogo del Evangelio de Juan. Eso de, la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Era casi como una puesta en escena de esa idea fundamental. Entiendo, o sea que no era solo una cuestión de horario, de lo hacemos de noche, era el símbolo en sí. Exacto. Y aquí viene algo que a mí me parece fascinante, y que el documento resalta, la dimensión apologética. Apologética. ¿Y qué quiere decir eso exactamente? Apologética significa básicamente defensa de la fe. Piensa que en el siglo II, circulaban muchas ideas diferentes sobre Jesús, ideas que hoy llamaríamos herejías, quizás. Ajá. Había corrientes, las englobamos a veces como gnosticismo, que tendían a negar que Cristo, que hubiera tenido un cuerpo físico real, tangible, como si su humanidad fuera solo aparente, ¿sabes? Una especie de ilusión. Vaya. Y también estaban los docetas, con ideas parecidas. Cristo solo parecía humano, pero no lo era de verdad. O sea que lo espiritualizaban tanto que le quitaban su parte humana, ¿no? Su carne y hueso. Precisamente. Entonces, claro, celebrar un nacimiento físico con una liturgia concreta, una misa, era una respuesta directa y, vamos, contundente. Era decir, no, fue real. Exacto. Era afirmar. Sí, Jesús fue un ser humano real, nació de una mujer, tuvo un cuerpo. Así que la celebración de la Navidad se convertía en un pilar para defender la plena humanidad de Cristo frente a esas interpretaciones que la diluían. Era decir, fue uno de los nuestros. Vaya, entonces lo que hoy nos parece una tradición, entrañable, ¿no? Como la Misa del Gallo, nace en parte como una afirmación teológica frente a otras ideas. Pues así parece sugerirlo esta fuente, sí. La conexión es bastante directa. Esa misa de medianoche, de Nochebuena, la Misa del Gallo, como la llamamos aquí, sigue siendo una de las celebraciones más solemnes, con más arraigo popular. Desde luego. Pensar que sus raíces puedan estar ahí, en esa iniciativa romana del siglo II, con esa carga teológica y también apologética, pues le da una profundidad histórica tremenda. Es una continuidad asombrosa, la verdad. Sí, impresionante. Bueno, pues pasemos ahora a la otra gran fiesta, la Pascua. Aquí el documento parece ser aún más claro, ¿verdad? Dice que esta era la celebración, la central desde el principio. Sin ninguna duda. Absolutamente. Si la Navidad estaba, digamos, empezando a tomar forma concreta en algunos sitios,
La Pascua ya era el eje vertebrador del año cristiano en el siglo II. Se celebraba la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de Cristo, con una solemnidad enorme. Era el núcleo duro de la fe. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo la celebraban? ¿Qué elementos destacaban en esa Pascua tan primitiva, según nos cuenta esta fuente? Pues mira, había varios elementos muy marcados. Y lo sorprendente, de verdad, es ver cómo han perdurado, de una forma u otra. Primero, un ayuno preparatorio. Un ayuno. Sí. Antes de la gran fiesta, los cristianos guardaban un tiempo de penitencia, de preparación espiritual intensa. No era solo dejar de comer ciertas cosas, era un ejercicio de disciplina, de enfoque. Ajá. Este es el germen clarísimo, el antecedente directo, de lo que siglos más tarde se desarrollaría y se estructuraría como la Cuaresma. O sea, que la idea de prepararse con austeridad, con penitencia para la Pascua es antiquísima. Muy antigua, sí. Segundo elemento clave, la vigilia pascual. Esta era la cumbre de todo. La vigilia, la noche antes de Pascua. Exacto. Los fieles pasaban la noche en vela, literalmente en vela. Se dedicaban a la oración, a escuchar lecturas de las Escrituras. Era una espera expectante. Tiene que ser intenso eso. Imagínate, el amanecer, la llegada de la luz del día después de esa noche de vigilia, simbolizaba de forma potentísima la resurrección de Cristo, la victoria sobre la oscuridad de la muerte. Piensa en la intensidad de esa noche comunitaria de espera, juntos. Debía ser una experiencia muy, muy potente. Sí. Muy distinta a ir a misa un domingo normal, vamos. Sin duda. Y el tercer elemento, que también es fundamental, los bautismos. ¿Bautizaban en Pascua? Era el momento por excelencia. La noche de Pascua era el momento preferido para bautizar a los nuevos miembros de la comunidad. A los catecúmenos, que era como se llamaba a los que se estaban preparando para ser cristianos. ¡Qué interesante! ¿Y por qué en Pascua? Por el simbolismo tan directo. Su muerte al pecado, al hombre viejo, y su nacimiento a una nueva vida en Cristo, se unían visualmente, litúrgicamente, a la celebración de la resurrección de Jesús. Su historia personal quedaba, digamos, integrada en el corazón mismo del misterio pascual que estaban celebrando. Entonces, si te sigo bien, elementos que hoy vemos como centrales en la Semana Santa, tipo la Cuaresma como preparación, la vigilia del Sábado Santo con sus lecturas, sus oraciones nocturnas, e incluso la costumbre de bautizar en esa noche, son en realidad ecos directos de cómo se vivía la Pascua hace 1800 años. Exactamente, tal cual. La continuidad es notable, de verdad. La Cuaresma de hoy, con ese enfoque en la penitencia, en la preparación, bebe directamente de ese ayuno primitivo. Claro. Y la vigilia pascual actual, que sigue siendo considerada la celebración más importante de todo el año litúrgico, con su estructura de lecturas, los cánticos, la bendición del fuego, del agua, y a menudo, sí, los bautismos, sobre todo de adultos, es heredera directa de esa noche en vela del siglo II. La fuente que estamos comentando lo deja bastante claro al trazar esos paralelismos. Dice algo así como: ayuno previo, Cuaresma actual; noche de oración en vela, vigilia actual; bautismos pascuales, bautismos en la vigilia. Es fascinante ver cómo persisten esas estructuras básicas del rito a través de los siglos, pero antes mencionaste la dimensión apologética, la de defensa de la fe para la Navidad. ¿También la Pascua tenía esa función en el siglo II? Absolutamente. Sí. Si conectamos las dos celebraciones, Navidad y Pascua, vemos un cuadro muy coherente desde esa perspectiva apologética. Eran como las dos caras de una misma moneda doctrinal, pero expresada a través de la celebración comunitaria. ¿En qué sentido? A ver, explícamelo un poco más. Pues mira, la Navidad, al celebrar el nacimiento físico, insistía, como dijimos, en que Cristo era verdadero hombre. Era la respuesta a esas tendencias gnósticas o docetas que negaban la realidad de su carne, de su humanidad. Vale, eso sí, eso quedó claro antes. ¿Y la Pascua, entonces? Pues la Pascua, al centrarse en la resurrección corporal, proclamaba que Cristo era verdadero Dios. Ah. Firmaba su poder divino sobre la muerte misma, que esa era la prueba definitiva de su divinidad según la fe cristiana. Y esto, a su vez, respondía a otras críticas o interpretaciones que intentaban reducir la resurrección a algo puramente simbólico. Como una metáfora, quizás. Eso es. O una experiencia solo interna de los discípulos.
negando que fuera un evento real, histórico y además corporal que transformó la realidad física. Entiendo. O sea que juntas, Navidad y Pascua venían a afirmar las dos naturalezas de Cristo, que era plenamente humano y plenamente divino. Y no solo lo decían en textos o en sermones, sino que lo celebraban, de forma visible, comunitaria. Justo ahí está la clave que sugiere este documento. La liturgia, la celebración conjunta, se convertía en el argumento más potente. No era solo un acto de piedad personal o interna, era una manifestación pública y colectiva de las creencias fundamentales. Y esto, frente a un entorno que a menudo no las entendía o las criticaba o directamente las tergiversaba. Claro. Cada misa de Navidad era como un manifiesto andante contra la negación de la encarnación. Y cada vigilia pascual era una proclamación vibrante de la victoria sobre la muerte. La propia celebración era la mejor defensa, el mejor argumento. O sea que la liturgia no era como un añadido, no, una decoración bonita sobre la fe, sino la fe misma en acción, mostrándose y defendiéndose. Precisamente, exactamente eso. Y ahí la figura de San Telésforo, promoviendo esa misa nocturna en Roma. Aunque, bueno, los detalles históricos concretos siempre pueden tener sus matices y discusiones. Claro, estamos hablando de hace mucho tiempo. Exacto. Pero nos sirve como una ilustración perfecta de esa idea central. La liturgia es la expresión visible de la fe apostólica, la fe recibida de los apóstoles y transmitida. La forma en que la comunidad rezaba y celebraba era la fe haciéndose presente, haciéndose tangible. Esto plantea una pregunta interesante sobre cómo se transmite la fe a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Cómo algo que nace en un contexto tan lejano sigue vivo hoy. Efectivamente. Y lo que vemos aquí, según esta fuente, es que la liturgia comunitaria fue un vehículo esencial, clave. Un vehículo. Sí, la misa nocturna de Navidad, la centralidad absoluta de la Pascua, la preparación con el ayuno, la vigilia nocturna, los bautismos en Pascua, todo esto muestra un modelo de cómo la Iglesia primitiva usaba la celebración compartida, la oración conjunta, incluso el sacrificio físico como el ayuno, no solo para expresar su fe, ¿Sino para qué más? pues para vivirla intensamente, para transmitirla a los nuevos miembros, a los catecúmenos, y para defenderla activamente ante los desafíos tanto externos como internos. La liturgia era, y yo diría que en gran medida sigue siendo, pedagogía, proclamación y Baluarte de la fe. Es decir, que celebrar juntos no era solo mirar al pasado y recordar, sino construir activamente la identidad y el futuro de la propia comunidad creyente. se podría decir así, sí. La previvencia, y también la evolución, claro, de estas prácticas durante casi 20 siglos, es una prueba bastante sólida de su función vital. Demuestra que el culto comunitario, la celebración compartida de esos misterios centrales, ha sido el cauce principal. El cauce por el que la fe cristiana se ha expresado, se ha fortalecido internamente y, muy importante, se ha transmitido de generación en generación. Manteniendo el contacto vivo con los orígenes. Exacto. Es la forma primordial de mantener un contacto vivo, experiencial, con esos eventos fundacionales. El Dios que se hace hombre en Navidad y el hombre que es, elevado por Dios en la Pascua. Viéndolo así, la historia de la liturgia es mucho más que una simple historia de ritos y ceremonias. Es la historia de cómo una fe se ha mantenido viva a sí misma. Exacto. Es como el ADN cultural y espiritual de la comunidad cristiana. Un ADN que está en constante diálogo con su historia y también con su presente. Y ya para ir cerrando, quizá una reflexión final que podríamos dejarle a quien nos escucha, a partir de todo esto que hemos ido desgranando del documento. A ver. Podríamos pensar en cómo las celebraciones actuales que conocemos, ¿no? La Navidad, la Pascua, con todas las capas culturales y los cambios que lógicamente han acumulado durante siglos. Claro, no son idénticas. No, claro que no. Pero cómo, en el fondo, siguen respondiendo a esas necesidades tan básicas que ya detectamos en el siglo II. ¿A qué necesidades te refieres, por ejemplo? Pues pienso en la necesidad de expresar la fe no solo individualmente, sino como comunidad, juntos. La necesidad de afirmar las creencias centrales, sobre todo cuando quizá hay dudas, o indiferencia, o críticas alrededor. Ajá, la dimensión comunitaria y testimonial. Eso es. Y por supuesto, la necesidad de conectar de una forma viva, casi palpable, con esos misterios nucleares de la fe. La encarnación y la resurrección. Es una buena reflexión, ¿sí?
la liturgia como respuesta a necesidades humanas y espirituales muy profundas y que parecen ser permanentes a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, la pregunta que quizá podríamos dejar flotando es, ¿cambia en algo nuestra manera de vivir o simplemente de ver las tradiciones de Navidad y Pascua hoy en día al ser conscientes de estas raíces tan hondas? ¿De dónde vienen? Sí, de dónde vienen y de las razones, a veces defensivas como veíamos, a veces proclamatorias, que impulsaron sus primeras formas hace casi 2000 años. ¿Nos ayuda quizá a entender mejor por qué se sigue celebrando así o por qué ciertos elementos siguen siendo tan importantes? Es una buena pregunta para quedarse pensando, desde luego.